Bienvenido a mi podcast Cambiando y Permaneciendo, donde no encontrarás ni tips ni recetas de crianza. Hago una reflexión como mamá, abuela y educadora de adolescentes. Pues en estos días han ocurrido varias cosas, pero algo que detonó el tema de hoy fue lo que ocurrió en el taller para papás. Hace poco dimos un taller para papás y no resultó como esperaba. Y pues la verdad es que mi esposo y yo reflexionamos que de verdad es importante la teología, la filosofía cristiana que uno tiene, porque eso hace que tengas una cosmovisión y hace que puedas entender o asimilar ciertas cosas. Pero bueno, no voy a profundizar en eso. Hoy quiero iniciar esta temporada con una pregunta. ¿Cómo sabes que lo que crees es correcto? Bueno, a los 9 años mi mamá me llevó por primera vez a un estudio bíblico. Yo en ese entonces vivía en la Ciudad de México. Era los domingos por la tarde, me acuerdo que teníamos que ir a Tecamachalco y unos pastores, amigos de mi mamá, abrieron su casa e invitaban a familias para estudiar la Biblia. En la parte de abajo de su casa atendían a los niños. ¿Qué recuerdo? Bueno, que nos daban un panqué marca Swandy, súper rico. En aquel entonces yo creo que no era como lo hacían ahora. Y la primera vez que estuve ahí me tuve que aprender los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. La verdad es que no entendía mucho de lo que ocurría. Solo sabía, porque mi familia cercana me lo decía, que ya no era católica, y eso causó un gran alboroto. Pero bueno, eso nos afectaba principalmente a mi mamá y a mí. Después de algún tiempo me enteré que los pastores de esa iglesia eran parte de los pastores de una iglesia presbiteriana, Dios es Amor en Satélite, a la que me tocó ir a la ceremonia cuando se puso la primera piedra. Pero bueno, aunque en mi cabeza no entendía lo que estaba ocurriendo, sí sabía que nos quedaba muy lejos de nuestra casa y que nos costaba bastante trabajo ir todos los domingos por la tarde. Así que mi mamá buscó otro estudio bíblico en casa, que en aquel entonces era la manera en la que se estaba haciendo iglesia. Y como vivíamos en la Nápoles, fuimos a dar a la famosa casa de Dakota. Los que saben de eso me entenderán. Pero bueno, la primera vez que fui a ese lugar fue muy extraño. Había muchísima gente cantando y hablando en un idioma extraño. Yo estaba sacadísima de onda, pero la amiga de mi mamá me dijo, cierra tus ojos y en este momento puedes pedir lo que tú quieras. La verdad es que no recuerdo ni qué pedí, pero sí recuerdo que me sentí muy incómoda. Hasta ese punto nadie se había tomado el tiempo de explicarme bien qué era lo que estaba ocurriendo y por qué ya no era católica. Solamente sabía, porque la verdad es que nunca había sido católica, aunque sí me habían bautizado y sí había hecho mi primera comunión, pues no sabía nada tampoco del catolicismo. Acompañé a mi mamá varias veces a esos estudios bíblicos y me compraron una Biblia. Y bueno, como mi papá no seguía los pasos de mi mamá, pues después de la muerte de mi abuelo, los asuntos religiosos en mi casa se volvieron complicados y finalmente, no digo que sea por eso, mis padres se divorciaron. Mi mamá se alejó un tiempo del camino y yo asistía a una iglesia también muy extraña que me quedaba caminando a unas cuadras. La verdad, creía en Dios, leía mi Biblia, ayudaba en el grupo de los niños, pero la verdad no entendía gran cosa sobre cuestiones de la fe. Pero, ¿a qué voy con todo esto? A que podemos pasar años sin saber y entender el Evangelio.
Sí, claro que sí me habían dicho que Jesús había muerto por mí, pero realmente en mi cabeza no quedaba claro qué era eso. A partir de ese entonces visité varios ambientes donde supuestamente se hablaba de él y había una libertad en el espíritu. Estudié en 2 institutos bíblicos y en el segundo entré sin cumplir bien los requisitos. Aprendí un poco de la Biblia, pero la verdad es que no nos enseñaban nada de teología. Ahora que veo hacia atrás, veo que realmente no tenía ningún fundamento sólido. En ese lugar conocí a mi esposo. Me casé, tuvimos a nuestras hijas en la Ciudad de México y pues tuvimos un tiempo en que salimos de esa congregación en la cual nos conocimos y asistimos a una iglesia de estas, ¿cómo les diré?, modernas, que se dejaron influenciar por los moveres de Canadá y de Estados Unidos. La verdad es que quedamos a la merced de las nuevas corrientes sin ningún fundamento. Pero no niego que era muy divertido. Muy loco, pero muy divertido. Desgraciadamente esto dio un fruto en el cual no había ningún ancla, ninguna piedra fundamental. Y era así, eso sí, era muy místico. Y estábamos envueltos en las emociones y en cosas que, la verdad, veo para atrás y digo, gracias Señor porque nos sacaste de ahí. Finalmente llegamos a Cuernavaca y tuvimos unas crisis muy fuertes. En ese tiempo, una amiga que había yo conocido en el Instituto Bíblico, me acuerdo que la habían etiquetado como que regresó a la tradición. Bueno, pues el que ella haya regresado a la tradición, por decirlo de alguna manera, me ayudó y me ayudó mucho. Me presentó las doctrinas de la gracia y me mandó una plataforma con no sé cuántos libros, una biblioteca virtual, los cuales me dediqué a estudiar y a leer con profundidad. Recuerdo que llegaba con mi esposo y le hacía preguntas y los dos nos podíamos estudiar sobre todo esto que para nosotros, a pesar de tantos años en iglesias cristianas, no conocíamos. Y me recuerdo algún día le dije, definitivamente yo creo que yo soy reformada, sin saber tampoco mucho lo que era eso y sin conocer muchas iglesias de este tipo aquí en donde vivo. La verdad es que nos llama la atención todo lo nuevo, todo lo contemporáneo, porque pues está de moda y porque pensamos que es pues lo correcto. Y pues mi esposo y yo no fuimos la excepción. Sin embargo, todo eso te lo estoy contando para realmente pensar qué es o qué tiene de malo la tradición. Hemos vivido en un tiempo en el que todo lo que sea clásico, todo lo que sea tradicional, todo lo que sea conservador es mal visto. Y no nos podemos a reflexionar y a estudiar el por qué. Pero bueno, todavía corrimos otro largo camino. En ese tiempo que nos pusimos a estudiar, me topé con mi naturaleza caída y mi pecado. Y la verdad es que fue muy duro darme cuenta que tantos años en iglesias evangélicas y cristianas no habían cambiado mi corazón. Realmente entendí lo que era tener fe en la obra redentora de Jesucristo. Y ¿por qué pienso en todo esto? Porque realmente muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias. Finalmente, después de una larga travesía, también aquí en Cuernavaca, hace 10 meses que asistimos a una iglesia presbiteriana que nos queda caminando. A su pastor lo conocimos en la escuela donde trabajamos y él alguna vez
tuvo el amor de irnos a visitar y preguntarnos por qué no asistíamos a su iglesia. Erróneamente contestamos, otra vez con la equivocación de que lo tradicional es malo, que no era un lugar adecuado para nuestras hijas. Y pues la verdad es que ahora lo veo de manera tan distinta. Y mis conclusiones son: lo moderno no es lo mejor, lo emocional no es duradero. Y yo creo que por eso Dios nos dio un entendimiento para poder ir a las Escrituras, para realmente cambiar nuestra forma de pensar. Algo que he descubierto en estos meses y que de verdad ha sido hermoso es que la iglesia es familia. Y pues por supuesto que los pastores no son rockstars. ¿Por qué creo? Porque Cristo murió por mí y restauró mi vida. Más bien me dio vida. Él proveyó un camino de salvación. Y aunque no entiendo todavía al 100 su elección por gracia, eso hace que caiga yo de rodillas y de verdad lo único que salga de mi boca es agradecimiento. Hoy solo sé que la Escritura es la autoridad que nos dejó para que a mis hoy 55 años mi vida siga siendo transformada. Que estoy de paso y que espero que todo lo que haga, sea grande o pequeñito, pueda glorificarle en medio de este mundo malo. Y pues de verdad no me queda más que agradecer. Las preguntas que hoy te hago es: ¿qué camino llevas? ¿Qué lo sustenta? ¿Tienes esperanza? Reflexionemos en nuestro caminar. Gracias por acompañarme el día de hoy. Perdón por tardarme tanto en grabar. La verdad es que ha sido un tiempo difícil. No porque tenga dificultades, sino porque hemos tenido varias cosas que hacer. Y justo cuando se me ocurre sentarme a grabar, mi hija se pone a ensayar, mi esposo se pone a ver unas cosas que tiene que hacer de la carrera que está terminando. Y en fin, se vuelve todo un reto. Y justo me estoy tomando unos minutitos antes de irme a trabajar. Recuerda que nos puedes seguir en Comunidad Creativa de Educación Libre AC en Facebook, en Homeschooling Cuernavaca en YouTube, también tenemos Instagram y que seguimos haciendo una serie de entrevistas sobre educación auténticamente cristiana. Nos vemos hasta la próxima.